Hola jóvenes, ¿cómo están? Hoy día con un nuevo tema, se trata de el sustantivo. Al ser este tema muy amplio, vamos a dividirlos en dos partes. Esta vez vamos a tratar acerca de el género y número. Primero empezamos con la definición. Según la semántica, el sustantivo es aquella palabra que va a nombrar animales, personas, cosas, incluso ideas. Si tú observas a tu alrededor, las cosas de la realidad tienen nombres. Por ejemplo, ¿cómo nombras a un objeto que sirve para transportarse por el aire? Así es, puede ser un avión, helicóptero, parapente, etcétera. Son nombres de las cosas, de la realidad que observas. Según la morfología, el sustantivo es una categoría variable porque presenta accidentes gramaticales de género y número, y eso se denota en sus morfemas flexivos. Por ejemplo, ¿cuál es el femenino de varón? Poeta, toro y emperador. Varón en este caso es un título nobiliario de la nobleza, no como, no como una persona, un hombre, ¿no? En este caso, el femenino de varón sería baronesa, de poeta, poetisa, de emperador, emperatriz. Entonces, estamos agregando sufijos que van a, que van a denotar el género de estos sustantivos, esa, isa, iris. Según la sintaxis, el sustantivo funciona como modificador indirecto, objeto indirecto, núcleo del sujeto también, predicativo o agente. Vamos a ver sus casos particulares, que más son frecuentes. Por ejemplo, en esta oración, la declamación del poeta conmovió a los asistentes. Si analizamos esta oración, vemos que el verbo es conmovió. Quien realiza la acción de conmover es la declamación del poeta. Por lo tanto, aquí tenemos el sujeto y todo lo demás es el predicado. Analizando este sustantivo subrayado, quien conmueve no es el poeta, sino que es la declamación. Por lo tanto, este viene a ser el núcleo del sujeto. Mientras que del poeta sería modificador indirecto. No se nota. Y a los asistentes sería objeto directo, ¿verdad? Depende también de la óptica con que se mire, porque también puede funcionar como objeto indirecto. Eso ya es una explicación ya más detallada en lo que es sintaxis. Entonces, esas son las funciones del sustantivo. ¿Cómo podemos identificar, determinar al sustantivo? En primer lugar, el sustantivo acepta al artículo o cualquier otro determinante. Por ejemplo, esa billetera de cuero. Esa es un determinante y está presentando al sustantivo billetera. La es un artículo y está presentando al sustantivo mascota. De igual manera aquí, ¿no? Ella es un determinante demostrativo y está presentando al sustantivo casa. El sustantivo también acepta preposiciones antes de su escritura o pronunciación. Por ejemplo, en esta frase, zapato para dama, para es la preposición y está junto al sustantivo dama. Pistola de juguete, de es una preposición que está junto con el sustantivo juguete. Entonces, tanto artículos, los determinantes y preposiciones están junto al sustantivo. Pero no solo es ello. También las contracciones acompañan al sustantivo cuando funcionan como modificador indirecto. Por ejemplo, chancho al palo. Este es una contracción que está presentando al sustantivo palo. Llegó del extranjero, del también es una preposición
que presenta al sustantivo extranjero. El sustantivo se clasifica de acuerdo al género de esta forma. Se le dice doble forma porque la raíz puede aceptar sufijos o morfemas flexivos de género, o a, alumno, alumna, tigre, tigresa. Estamos agregando morfemas de género, gallo, gallina, terminación ina, de actor, actriz, terminación tris. Este es el sustantivo de doble forma. El sustantivo común a dos se refiere a que un solo sustantivo va a designar tanto para femenino como para masculino y se hace la diferencia con el artículo. Por ejemplo, el atleta y la atleta, el deportista, la deportista, o el tenista, la tenista, etc. Se diferencia entonces agregando el artículo ya sea femenino o masculino. Heterónimos son aquellos que cambian totalmente su raíz, no se le va a agregar ningún sufijo, cambia totalmente la palabra. Por ejemplo, yerno, femenino nuera, caballo, femenino yegua, varón, mujer, etc. El sustantivo homónimo es aquel que cuando cambia su género también cambia el significado. Por ejemplo, el cólera que está en masculino significa enfermedad, pero si lo cambiamos a femenino, la cólera significa un sentimiento de ira. El parte viene a ser una invitación matrimonial o de bautizo, y al cambiarlo al femenino cambia de significado. Es la sección de algo, la parte de la torta, la parte de la casa, etc. Este es el sustantivo homónimo. Ahora, tenemos una tabla acerca de la formación del número. Bueno, son más reglas, en este caso vamos a concentrarnos solamente en 4. Si el sustantivo termina en vocal, se le debe agregar el morfema S. Por ejemplo, gato, gatos, tigresa, tigresas. Se le agrega el sufijo S o morfema S para formar el plural. Si termina en consonante, se le va a agregar el morfema ES. Por ejemplo, talón, talones, hedor, hedores. Si la palabra termina en I o U tildada, se le agrega S, se le agrega ES, excepto en la palabra menú. La palabra menú, su plural será menús. Por ejemplo, de maní, su plural será maníes. De tabú, su plural será tabúes, aunque también se puede escribir de esta forma, tabús. Si la palabra termina en S o en X, cualquiera de estas consonantes, si termina en S o en X y no es aguda, se agrega artículos en plural. No se puede decir, por ejemplo, las crises en plural. Tampoco se puede decir los tóraxes, sino que se le agrega el artículo plural para estos tipos de palabras. Realizar unas actividades para afianzar lo ya visto. ¿Cuál será el femenino de caballero? Muy bien, dama. ¿Cuál será el femenino de marqués? Bien, marquesa. ¿Cuál será el femenino de héroe? Heroína, correcto. No se refiere a la droga, por si acaso, sino que es a la mujer que tiene esa cualidad de ser héroe. ¿Cuál será femenino de vigilante? La vigilante, correcto. Aquí se le va a agregar el artículo para diferenciar al género. ¿Cuál será el femenino de compadre? Comadre, muy bien. Es heterónimo, ¿verdad?
Siguiente, vamos a identificar los sustantivos del siguiente texto. La vieja tortuga en la laguna observaba cómo ascendía repetidas veces hacia las nubes el águila de anchas alas, hasta que era una mancha en el cielo. En la primera línea, ¿qué sustantivo podemos encontrar? Muy bien, tortuga. ¿Qué más? Otro sustantivo. Correcto, laguna. Otro sustantivo. Muy bien, peces. Otra. Nube. Correcto. Otro sustantivo. Bien, águila. Yo voy pasando rápidamente, vas poniendo pausas para que puedas autoevaluarte. Otro sustantivo. Muy bien, ala. ¿Qué más? Muy bien, manchas. Noten ustedes que a su costado hay un artículo, por eso es que está funcionando como sustantivo. ¿Y quién sigue? Cielo. 4, 5, 6, 7, 8 sustantivos. Bien, jóvenes, eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la vista.